los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos? Qué alegría volvernos a encontrar en una transmisión de esta naturaleza. En este marco de la preparación a la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, quiero proponerles un tema de formación, de reflexión. Este tema lo he denominado Jesús Mesías y Espíritu Santo de Pentecostés. Jesús Mesías en relación con el Espíritu Santo de Pentecostés. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, este Evangelio de San Mateo nos va a arrojar en este pasaje una expresión, nos va a proponer una expresión muy importante que la iglesia primitiva consideraba en Jesús. Dice en torno a la pregunta que Jesús hace a los discípulos, de la gente y a ellos mismos sobre quién es Él. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les preguntó Jesús a ellos: ¿y para ustedes quién soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Replicando esto, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, en la respuesta de Pedro a la pregunta ¿quién es Jesús para ellos?, Pedro responde en la tradición del pueblo de Israel. ¿Cómo responde Pedro? ¿Quién soy yo para ustedes? La pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces la respuesta es: tú eres el Mesías. Esa palabra es muy importante porque encierra toda una tradición para el pueblo de Israel. El Mesías. Mi hermano, esta palabra Mesías es muy importante para la tradición. ¿Por qué? Esa palabra Mesías, cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego, allá en el tiempo después del siglo III antes de nacer Jesús, hubo una denominación griega y una aculturación griega, y toda la escritura hebrea se tuvo que traducir al griego porque el pueblo de Judá, la única tribu que existía junto a la tribu levítica, ya no hablaban hebreo y arameo, porque fueron aculturados por la cultura griega, el imperio griego, que empezó con Alejandro Magno, y de ahí en adelante con todos los que le siguieron. Y por varios siglos, unos 2 siglos aproximadamente, vivieron bajo esa influencia, o siglo y medio tal vez. Y entonces, esa palabra Mesías, cuando se traduce al idioma griego, se traduce por la palabra Cristo. Cristo y Mesías son la misma palabra, significan lo mismo pero en diferentes idiomas. Mesías viene de Mesiac y Cristo es la traducción griega de la palabra Mesiac o Mesías, que traducimos nosotros al castellano o al español.
¿Y qué significa esa expresión? El Mesías era el personaje consagrado para Dios en función del oficio para el que había sido escogido por el mismo Dios. Oiga que eso es muy importante. El Mesías era el personaje dentro del pueblo de Israel, dentro de la tribu de Judá, que era escogido para una función. Y entonces venían, oraban por él, derramaban aceite sobre su cabeza y era consagrado para el servicio de Dios en ese oficio. Era escogido, era consagrado y destinado por Dios para un oficio y recibía en la consagración el don del Espíritu de Yahvé, el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, hay 3 personajes en el pueblo de Israel que se les atribuye esa realidad mesiánica. ¿Cuáles son? El sacerdote, el rey y el profeta. Sacerdote, rey y profeta. Los sacerdotes eran consagrados y al ser consagrados recibían la unción del Espíritu Divino. Lo mismo los reyes y también los profetas también recibían, se movían en esa gracia, en la inspiración del Espíritu de Yahvé. Por eso encontramos en el capítulo, en el libro de Levítico, en el capítulo 8, usted encontrará en el Levítico 8 la consagración que hacen de los dos del mundo sacerdotal, capítulo 8, versículo del 10 al 14. Dice: después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así las consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, oiga, derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso mitras como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio del pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano, en ese texto encontramos precisamente la consagración sacerdotal. Mire que es consagrado por el aceite, que es la unción, el signo que utilizaban en el pueblo de Israel como consagración, y al ser consagrados pues venía toda la dignidad de estar consagrado por el poder del Espíritu de Dios. Y en el libro 1 Samuel, en el capítulo 10, encontramos la consagración de 2 reyes. Oiga, en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 10, versículo 1, encontramos primero la consagración de Saúl. 10:1 dice: tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y después lo besó diciendo: ¿no es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Te regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que lo rodean, y esta será para ti la señal que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces mire que este versículo 10:1 dice que toma el cuerno del aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. El segundo rey de Israel fue David, y la unción de David está en el capítulo 16, versículo del 1 al 13. Escuchemos solo el versículo 13, que es el momento concreto. Usted puede leer todo del 16, 1 al 13, pero el 13 dice, 16:13 dice: tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu de Yahvé. Oiga eso que es muy importante. Vino sobre David el Espíritu ¿de quién? De
Yahvé. Oiga, el Espíritu de Yahvé. Ese es el signo o mejor, el fruto de la consagración es eso, porque viene el Espíritu de Yahvé a habitar en David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y también, cuando ungen al hijo de David, que es el sucesor de David, Salomón, allá en el primer libro de los Reyes, usted puede leer desde el versículo 32 hasta el 40, que es todo lo de la consagración de Salomón, pero el versículo 1:39 de Primera Reyes dice: el sacerdote Sadoc tomó de la tienda del cuerno del aceite y ungió a Salomón. Oiga, el sacerdote Sadoc tomó de la tienda del cuerno del aceite y ungió a Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, cuando se consagran los sacerdotes, sucede lo mismo que cuando consagran a los reyes. O sea, se derrama aceite y el Espíritu de Dios viene a vivir sobre ellos. Y en la realidad profética, cuando uno lee también el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, mire lo que era propio en los profetas de Yahvé. En el capítulo 10, de versículo 5 del libro 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5, dice: llegarás después a Gibea de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara. Estarán en trance profético. Te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé. Entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Será propio de los profetas estar en esa efusión de espíritu. Cuando se ponían en oración, danzaban, los invadía el Espíritu de Yahvé, entraban como en un trance de la vida del Espíritu. Y eso mismo sucedía con los jueces en torno al Espíritu Santo. Uno encuentra en el capítulo 3 del libro de los jueces, capítulo 3, versículo 10, encuentra esto en torno a uno de los personajes de los jueces. Capítulo 3 de los jueces, versículo 10, dice: el Espíritu de Yahvé vino sobre él, y fue juez de Israel, y salió a la guerra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es cuando consagran a Otniel. Oiga, cuando consagran a Otniel, lo eligen y lo consagran. Entonces el Espíritu de Yahvé vino sobre él y fue juez en Israel. Los jueces son los antecesores de los profetas. Primero hubo jueces y después profetas. Samuel inclusive tenía las dos realidades. Era juez, fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Y cuando uno lee Números 11, el libro de los Números, en el capítulo 11, va a encontrar precisamente la experiencia que tuvo Moisés en el libro de los Números con los 70 ancianos. Estoy hablando de estos líderes que eran invadidos por la presencia del Espíritu de Dios. O sea, eran como los Mesías de esa época, porque ese era el Mesías, el consagrado que recibía la unción del Espíritu, venía sobre ellos el Espíritu. En algunos no se habla de que fue y se hizo oración y se les derramó aceite, pero tenían la unción. Entonces tener la unción es lo que significa ser Mesías. Dice Números 11, 24 al 29. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y les habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y cuando reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés:
Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés, desde su mocedad tomó la palabra y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿es que estás tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mi querido hermano, si mira cómo la realidad del espíritu que viene a estos que son elegidos, tanto el sacerdote, el profeta, el rey, como los líderes antes de los profetas y de los reyes, hermanos, ellos eran elegidos para una función, y entonces para esa función que recibían, la unción del Espíritu de Dios, los consagraban. Eso es lo que llama ser consagrados. Entonces, hermanos, pero ¿qué sucede? Que no todo en la vida en esta vida terrena es eterna. Todo lo que comienza termina. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Con el pueblo de Israel sucedió que, como nos lo dice el segundo libro de los Reyes, en el último capítulo del libro de los Reyes, oiga que eso es muy importante, se terminó la monarquía. Si usted lee el capítulo 24, el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, ahí va a terminar la monarquía. Toman prisionero al último rey y se lo llevan prisionero a Babilonia, allá muere, y en Babilonia duran 80 años de destierro, y ahí ya nunca hubo más reyes en el pueblo de Israel. Ahí se acabó la monarquía. Y entonces se acabó el Mesías Rey. Oiga, se acabó el Mesías Rey. Después, mi querido hermano, allá mismo en Babilonia, el sacerdocio sigue existiendo, claro está. Inclusive muchos sacerdotes lideran el destierro como líderes allá en Babilonia. Pero el sacerdocio no podía ejercer el culto porque no había templo. Entonces, ¿qué le tocó? Ese sacerdocio se mezcló, se perdió su horizonte, ya no había la forma del sacerdocio. Y por 80 años el pueblo de Israel no celebró culto porque no tenían templo, porque para ellos, a diferencia de nosotros, en el pueblo nuestro cristiano, sencillamente ellos solamente celebraban culto en el templo de Jerusalén, y ellos estaban a kilómetros y kilómetros de distancia en Babilonia, en una de las ciudades, en Nippur, en Babilonia. Allá fueron desterrados. Y entonces el mundo profético en el destierro quedó abolido prácticamente. El mundo sacerdotal, quedó abolido. Y fueron muy protagonistas en el destierro los profetas, como ya han sido protagonistas en la época de la monarquía, cuando existía el tiempo de los reyes. Regresaron del destierro después de 80 años, y hay uno que otro profeta, hasta que el profetismo fue desapareciendo en Israel. Y entonces, ¿qué pasó con estas tres instituciones? Se debilitaron. Después de que regresaron del destierro, reconstruyen el templo, eligen, la tribu sacerdotal retoma el culto, pero después, en la época griega, por allá en el siglo III antes de nacer Jesús, que viene la invasión griega, se acultura, la cultura griega se mezcla con el pensamiento judío, y el sacerdocio, después de las luchas de los macabeos, empieza a tener también toda una combinación, se vuelve espúreo, no puro, impuro se vuelve el sacerdocio. Por eso, en la época en que nace Jesús, el sacerdocio no es tan puro como se pensaba. Había gente que había entrado a la casta sacerdotal que no era de la tribu de Leví. Y entonces, ¿qué sucedió con esas realidades? Ya no había sacerdote, ya no había profeta, sí había sacerdote, pero era impuro. Ya no había profetas, no habían reyes. ¿Qué empieza el pueblo a pensar? Y a pedirle a Dios que les mande un Mesías. Oiga, que les mande un Mesías. Pero como sucede en todo grupo humano, ponerse de acuerdo, a veces hasta para pedirle a Dios, es como complicado, ¿cierto? Mucho más para tomar decisiones humanas trascendentales.
Resulta que alguna parte del pueblo de Israel quería, el Mesías lo quería ¿cómo? O sea, ese consagrado, ¿cómo lo quería? Ese que tuviera el Espíritu Santo, ¿cómo lo quería? Como rey. Otros lo querían como sacerdote y otros lo querían como profeta, porque no existía. Después de tener esas tres instituciones desapareció, y entonces por eso uno encuentra, usted y yo encontramos cuando leemos algunos textos de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos algunas descripciones que hacen los profetas sobre cómo querían ese Mesías. Y entonces uno lee Isaías capítulo 41, oiga, Isaías capítulo 41, y empieza en los escritos del profeta Isaías a describir un poco cómo era el Mesías, cómo lo querían ellos a ese Mesías, qué características traería el Mesías. Los profetas diferentes antes de desaparecer del todo, proponen cómo eran las características de ese Mesías. 41, 1 de Isaías, dice el texto que fue construido allá en la época del destierro. Es el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55. Ahí está este capítulo 41. Dice 41, 1. Hacedme silencio, islas, y renueven su fuerza las naciones. A ver, ese no es el 42.1, perdón, es 42.1. He aquí mi siervo, a quien yo lo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y dictará la ley a las naciones. Hasta el versículo 7 prácticamente hace lo que dice lo que hace el Mesías, 42, del 1 al 7. Versículo 2 dice, ya el versículo 1 ya dijo, he puesto mi espíritu sobre él y dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni quebrará, hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderá a las islas. Así dice Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo y que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Yahvé te he llamado en justicia, así de la mano te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria. A otro no cedo, ni pres a los ídolos. Las cosas de antes ved que vinieron, otras nuevas yo os anuncio, antes de que broten los hago oír. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted mire que va presentando y va describiendo cómo es ese Mesías, pero ¿cuál es la característica de este Mesías? Mesías profeta. En este texto 42 del 1 al 9, Isaías identifica al Mesías profeta que esperaban, anhelaban un Mesías profeta. Y en 61, capítulo 61 del mismo profeta Isaías, que ya es otra época de la historia del pueblo de Israel, 61, 1 al 2, describe cómo esperaban ese Mesías profeta, ese ungido. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se le llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, algunos esperaban un Mesías profeta, como estos dos textos nos indican, Isaías 42 e Isaías 61. Ahora, otros esperaban un Mesías rey, como profecía. Y entonces uno
va y descubre en Miqueas, oiga, en Miqueas, usted va a descubrir, mi querido hermano, a ver dónde está Miqueas, que se me perdió. En Miqueas usted va a encontrar que hay algún texto de Miqueas que va a decir 5, 1 al 3, capítulo 5 de Miqueas 1 al 3, va a describir otra realidad de otra clase de Mesías. Dice: en cuanto a ti, Belén de Éfrata, la menor entre las clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Un gobernador es un líder como el rey, ¿no? Es una de las formas de los líderes. En la democracia se llama presidente o primer ministro. En la monarquía se llama rey. También se llama gobernador, jefe, ¿cierto? Entonces dice: de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es una profecía ante el Mesías como rey. Eso esperaba Miqueas, un Mesías rey. ¿Por qué? Y también lo mismo Zacarías. Oiga, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9 al 10, va a manifestar lo mismo. Un Mesías, pero un Mesías rey. Zacarías capítulo 9, 9 al 10. Exulta sin freno Sión, grita de alegría a Jerusalén, que viene a ti tu rey. Oiga, ¿cómo? Que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de guerra, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio alcanzará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el texto mesiánico, que es muy característico en el Antiguo Testamento, es en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, que es un texto en el contexto del reinado de David. Recuerde que la tribu a la que pertenece Jesús es la tribu de Judá, que es la tribu del rey David. Por eso allá en Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52, el texto del ciego Bartimeo, le va a decir a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mire esta profecía. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 12. Versículo 12 hasta el 16. Dice: y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré trono de su realeza para siempre. Yo seré para él el padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Oiga, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como fue la tribu de Judá la que escribe, recompila y reorganiza todo el Antiguo Testamento, no lo escribe todo, sino que lo reorganiza como nos lo presentaron hoy, al Antiguo Testamento, como lo tenemos hoy. Entonces esa profecía que llega por allá después de que la monarquía ya no existe, lo introducen aquí en esta época de Samuel, cuando está iniciando la monarquía, ¿no? Como de orígenes de la monarquía, manifestando que ese monarca va a permanecer siempre. La monarquía en la descendencia de David va a mantenerse siempre, será eterna. ¿Quién es el único que hizo eterna la monarquía? Jesús.
Es el rey, ¿no? Así lo llamamos. Y también hay un detalle importante en el versículo 7:14, dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo. El rey era considerado un hijo para Dios en esa profecía de segundo libro Samuel capítulo 7. Entonces, hermanos, esa era la otra forma como esperaban el Mesías. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 6, versículo 13 al 14, es la referencia bíblica donde esperaban un Mesías sacerdote. Oiga, Zacarías capítulo 6, versículo 13 al 14. Mire lo que dice el texto en 6, 13 al 14. Dice, Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos. Será la corona para Heldai, Tobías y Yedidías, y para el hijo de Sofonías, un memorial de gracia en el templo de Yahvé, y los que están lejos vendrán a reedificar el templo de Yahvé, y sabréis entonces que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros, así será de verdad, y escucharéis la voz de Yahvé vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la referencia de cómo esperaban el Mesías, ¿no? ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Hoy el templo en Jerusalén, hoy en este momento histórico está destruido el templo. Y entonces ellos esperan reconstruir algún día el templo cuando venga el Mesías, porque para el pueblo de Israel no ha llegado el Mesías, para nosotros sí. Entonces, hermanos, Jesús, oiga, es considerado, recuerda que partimos de Mateo 16, 13, 17, la pregunta de Jesús, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro le responde, tú eres el Mesías. También se puede traducir, tú eres el Cristo. También se puede traducir, tú eres el ungido. También se puede traducir, tú eres el consagrado. También se puede decir, tú eres el que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo empieza Jesús a ser en la historia de la humanidad? ¿A través de qué forma Jesús llega a tomar humanidad? Y eso es lo que encontramos, mi querido hermano, en la encarnación. Por eso a Jesús lo llaman el Mesías. ¿Por qué las comunidades cristianas reconocen que Jesús es el Mesías? Jesús en su vida terrena con seguridad nadie lo consideró Mesías. Pero después la reflexión, la meditación del misterio de Jesús a la luz de la muerte y la resurrección, llegan a considerar que Él es el Mesías. El Mesías, porque tiene el poder de lo alto. Y eso es lo que el Evangelio de San Lucas, en el texto de la encarnación, nos pone de manifiesto. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se llamará ese que se hará posible en el vientre de María por fruto del Espíritu? Lo mismo que en la profecía de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que hace posible que se elabore en la condición humana el Hijo de Dios. Hermanos, eso es importante. Jesús en la encarnación, el protagonista de hacer posible la humanidad de Jesús con la divinidad de Jesús, es el Espíritu Santo de Dios, el poder de lo alto. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el poder de lo alto, te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús, mi querido hermano, es bautizado, mire lo que dice Marcos, oiga, los otros dos evangelistas sinópticos también lo reconocen.
¿Qué es lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 9 a 11 en el bautismo de Jesús? Dice: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces cuando salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto mismo que dice la encarnación sobre Jesús: será santo y se le llamará Hijo de Dios. Dios Padre, en la visión del bautismo, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Bajó el Espíritu de Dios en el bautismo. Oiga, ya en Jesús estaba, en la humanidad de Jesús, el Espíritu Santo fue que hizo posible esa humanidad en el vientre de María. Entonces, hermanos, por eso es que Jesús, oiga, no solo es concebido por el poder del Espíritu, sino que tiene el Espíritu en él. Él sin el Espíritu no se entiende. El Dios hombre sin el Espíritu no se entiende. El hombre Dios sin el Espíritu Santo no se entiende. Entonces, hermanos, por eso es que cuando Jesús, el mismo Evangelio de San Lucas, pone de manifiesto la misión que va a hacer Jesús allá en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, versículos 16 al 21, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre a la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. ¿Cuál pasaje? Una profecía de Isaías, en el capítulo 61, versículo 2, que le leía hace un momento, que manifestaba cómo era que iba a ser el Mesías. Y entonces Jesús lee en la sinagoga ese texto, que está en 4, 18 al 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, porque el Espíritu Santo está sobre Jesús, en Jesús. Porque me ha ungido, oiga, me ha ungido, por eso Él es Mesías, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Qué importante tener presente esa misión, para anunciar, proclamar el año de gracia del Señor. Dice, versículo 20, que enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos estaban fijos en él. Y el versículo 21 dice: comenzó pues a decirles: esta escritura, que era la profecía de él como profeta, dice: esta escritura que acaban de oír, se ha cumplido hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mi querido hermano, por eso la realidad de Pentecostés no se puede entender si no miramos a Jesús como Mesías. A Jesús como Mesías. Oiga, a Jesús como Mesías. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan allá en la Pasión, al final de la Pasión, cuando Jesús muere en el Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús muere? Dice el texto de capítulo 19 de San Juan, en el versículo 28 hasta el 30, oiga, que es la parte de la muerte de Jesús. Mire lo que dice el texto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama del hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Oiga, todo está cumplido. Y mire lo que dice: inclinando la cabeza,
entregó el Espíritu. Inclinada la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entregó Jesús? El Espíritu. ¿Por qué lo entregó? Llega a su vida humana, entrega el Espíritu. En él lo único que queda de su humanidad es el Espíritu, que lo va a vivificar de entre los muertos. Oiga, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu es lo único que no murió en Jesús. Por lo tanto, lo entrega a la humanidad. El Pentecostés que Lucas describe 50 días después de la muerte de Jesús, para el Evangelio de Juan se dio en la cruz. O sea, para San Juan, Pentecostés se dio cuando Jesús muere. Para los sinópticos no. Para los sinópticos Marcos, Mateo y Lucas sucede 50 días después, sobre todo para Lucas, que es el que nos hace celebrar 50 días después en la venida del Espíritu Santo. Pero para San Juan se da inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, derramó el Espíritu que está en él muere, porque va a decir el mismo Lucas, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, va a decir allá en la predicación que hace San Pedro, va a hablar de esa venida del Espíritu Santo, y dice a este, en 2:32 de Hechos de los Apóstoles dice: a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la derecha de Dios. ¿Qué es la derecha de Dios? El poder de Dios. La derecha siempre ha considerado como que tiene la fuerza, el ser humano, ¿no? La diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por escabel de tus pies. Y dice 2:36, sepan pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes crucificaron. Y en palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y antes, en 2:23 va a decir: a este que fue entregado, según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de un impío. A este Dios lo resucitó, liberándolo de los lazos del Hades, o sea, el lazo de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice, refiriéndose a él: veía y contemplaba al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará a la esperanza de que no abandonarás mi alma a la muerte, o sea, al Hades, ni permitirá que tu santo experimente la corrupción. Me ha hecho conocer caminos de vida, me llenas de gozo en tu presencia. Y dice el versículo 2:29, permítanme que les diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría uno en su trono de su linaje, acuérdense lo de 2 Samuel 7:12, ¿no? Vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mi querido hermano, es muy importante tener presente cómo Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, está unido, mi hermano, a este misterio de Jesús como Mesías, el Mesías. Por eso a nosotros,
que llevamos el nombre de cristianos. ¿De dónde viene cristiano? De Cristo. Cristiano, nosotros podríamos ser cristianos, mesiánicos o ungidos. Cristianos, mesiánicos y ungidos. Porque todas esas palabras, ¿qué es lo que expresan? Que el día que a usted y a mí nos bautizaron, recibimos el Espíritu Santo de Dios, que nos consagró. ¿Para quién? Para Jesús, para Dios Padre. ¿Y en qué consiste nuestra consagración? Que nos hizo hijos de Dios. Esa es la riqueza del bautismo. Eso es lo que en esta solemnidad de Pentecostés celebramos. Que ese Santo Espíritu nos hizo templos de Dios, nos hizo hijos de Dios. Por eso va a decir Romanos 8:14, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y dice el mismo Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para vivir en la esclavitud. Oiga, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud o de esclavos para recaer en el temor o para vivir en la esclavitud. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, celebrar Pentecostés, mi querido hermano, no se quede solo en el fuego del Espíritu. Y la gente le encanta la sed de poder, solo tener poder de Dios y no sabe para qué. ¿Para qué es el poder de Dios? Para que usted viva como hijo de Dios. Para que yo y usted y todos los que somos bautizados y hemos sido tocados por el poder de Dios, vivamos como hijos de Dios. Ese es el misterio del cristianismo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María? Un hijo de Dios, ¿o no? El Hijo de Dios, el primogénito. Y eso mismo es lo que hace el Espíritu de Pentecostés en nosotros. Regalarnos el don del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, qué bueno que usted pueda tener esa gracia maravillosa de sentirse y ser realmente hijo de Dios, dejándose guiar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué alegría poder compartir estas notas desde la Escritura, que es el fundamento de nuestra fe. Yo le invito a que cierre en este momento sus ojos. Deje que el Espíritu de Dios en este momento inunde todo su corazón. Deje que el Espíritu de Dios toque su humanidad como tocó la humanidad de María, para que se produzca a Jesucristo. Reciba el don de lo alto, el poder de lo alto, no para tener poder y oprimir a los demás, sino para vivir como hijo de Dios. Que la autoridad tuya ante los demás sea simplemente la dignidad de ser hijo, aquella que perdió el hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Por el bautismo tú mereciste ser llamado hijo de Dios. Por eso, si tienes que regresar a la casa del Padre, si tienes que reconciliarte, pide Espíritu Santo en este momento. Dile, Señor, dame el poder de lo alto para poder vivir como hijo tuyo. Gracias, Señor, por ese don maravilloso de ser hijos tuyos. Por eso te invito a terminar este momento recitando la oración de los hijos de Dios con mucha fe. Dígalo con mucha fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dele gracias al Señor por esa gran dignidad de hijo de Dios que es usted, mi hermano. Dele gracias a Dios porque lo bendice, porque ha hecho de usted en el bautismo esa imagen, ha plasmado la imagen de hijo de Dios. Diga que Dios en este momento renueve esa imagen de hijo, porque te ha dado a Jesucristo para que esa imagen nunca se pierda en su vida. La imagen de hijo de Dios, la imagen de el Señor,
que vino a recuperar Jesús, vino a mostrarnos esa imagen de hijos, para que usted viva como hijo de Dios en su vida, en su historia, para que viva como hijo de Dios en su historia. Deja que el Señor lo bendiga, lo santifique y le ayude a recuperar esa dignidad de hijo de Dios. Esta letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no está complicada, no fue tan pensada, fue calculada. Sale del corazón, esto me sale, y qué lindo es cantarle, qué lindo es cantarle. ¿A quién? Eso, qué lindo es alabarte, mi Dios, qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabar. Esta letra es sencilla, esta letra es sencilla.